Muy bien, y seguimos en dos mitades. Es hora de la entrevista aquí en nuestro piso para hablar de la salud. Nos acompaña Juan Porto, quien es el secretario general de SICOP en el Hospital San Martín, ¿verdad? Muy bien. ¿Cómo estás, Juan? ¿Bien? Sí, buenas tardes. Bien. Buenas tardes, bienvenidos. Agradecidos por esta invitación. Por favor, para sí. hablar de un tema tan importante como es la salud pública. Sí, Muy sí. bien. Vamos a mostrarte primero, antes de empezar la nota, un pequeño informecito que hicimos sobre algunos puntos de la salud pública en la provincia de Buenos Aires, algunas cosas nacionales, para que lo veas y podamos compartir con vos, ¿sí? Perfecto. Vemos entonces el informe sobre salud pública. Crear la cobertura universal de salud para que todos, incluyendo aquellos que no son parte de una obra social o una prepaga, tengan acceso a tener una respuesta. Pasamos ahora a la Argentina. Un nuevo ajuste en la prestación de los servicios de salud impactará negativamente en una gran cantidad de jubilados. El titular del Plan de Asistencia Médica Integral, conocido como PAMI, Carlos Regazzoni, anunció un nuevo recorte de la cobertura de medicamentos y una revisión de casos que perciben el beneficio social. Gracias a un muy buen trabajo de equipo, vamos a poder poner en marcha el SAME metropolitano, el SAME en el conurbano, en 20 municipios, alcanzando a 7 millones de personas, y que antes de fin de año vamos a poder alcanzar a 14 millones de personas. Para tener una idea, el 70% de los argentinos está cubierto por lo que es una obra social, por lo que es una prepaga, y el otro 30% está al hospital público. Y que el hospital público los determinás como para la medicina del pobre. Y no debe y no tiene que ser así. La historia de la medicina en la Argentina ha hecho que el hospital público sea de excelencia. En el hospital público se formaron nuestros maestros. El hospital público era el lugar donde uno quería ir. En la 12ª semana de medida de fuerza en el año 2017. Pero sí, el gobierno ha decidido que esa es la forma con la que se va a relacionar con los trabajadores de la salud. Muy bien. Bueno, ahí veíamos el informe sobre algún pequeño picadito de lo que es la relación del gobierno hoy por hoy con el sistema de salud. Juan, bueno, ¿cómo lo analizan ustedes? Hay muchos temas para hablar, pero uno de los temas es, en principio, los médicos no los han convocado todavía a paritarias, en este caso, y es uno de los reclamos principales que traen, con varias medidas de protesta que vienen llevando a cabo en este último tiempo, digamos, ¿no? Sí, es así. Recién ahora, esta semana, esta semana hubo un acercamiento con la SICOP. La realidad es que desde el 22 de diciembre del año pasado no hubo ningún tipo de contacto ni mesa de trabajo con el gobierno. El gobierno había cerrado la persiana directamente. Incluso con respecto a los acuerdos paritarios del año 2016, no han cumplido a la fecha ningún acuerdo paritario. Se había acordado el pase a planta de aproximadamente 1.500 becarios en la provincia. No han pasado los becarios a planta permanente, siguen precarizados. Con respecto al tema salarial, el último trimestre del 2016, la paritaria la cerró unilateralmente el gobierno. Y con respecto a este año, recién esta semana hubo un acercamiento y va a haber 2 mesas técnicas, el día 4 y el día 11 de mayo, y posteriormente la primera reunión paritaria del año. Claro, bueno, pero ustedes estuvieron de paro hasta ayer, paro de 48 Nosotros horas. venimos con un plan de lucha desde principios de año, justamente exigiendo el cumplimiento del acuerdo paritario del año pasado, el acuerdo del último trimestre del 2016, que nosotros lo consideramos que no está cerrado, a pesar de que el gobierno lo cerró unilateralmente, y además otros temas. Además, el tema salarial, que es un tema clave. Estamos exigiendo una recomposición salarial. Todos los trabajadores del Estado hemos perdido aproximadamente entre el 6 y el 8% del poder adquisitivo de salario, así que estamos exigiendo una recomposición salarial. Estamos peleando por el tema del desgaste laboral. Eso es, digamos, la posibilidad de los trabajadores de la salud que realmente tienen esto que se llama desgaste laboral, o sea, el contacto con los
los pacientes y con la muerte genera desgaste prematuro de los trabajadores de la salud. Entonces nosotros estamos exigiendo una jubilación anticipada y además de eso, algunos temas puntuales con el tema de las residencias. Los residentes son trabajadores precarios, son trabajadores que están de paso en el sistema de salud, que además de tener un salario por debajo de la canasta familiar, no tienen ningún derecho porque es una beca y tampoco tienen aporte jubilatorio. Estamos exigiendo el aporte jubilatorio para los residentes que son becarios. Ese es el paquete, digamos. Pero en el fondo de eso está la crisis de la salud pública, un presupuesto que viene achicándose históricamente y que ha llevado a los hospitales públicos a una situación, digamos, cada día de mayor crisis. Ahora, ¿por qué crees, Juan, que se da esta situación de falta de escucha de parte del gobierno provincial? Digo, porque hay otros sectores que cierran más rápido, otros gremios, los bancos, por ejemplo. Los docentes, si bien todavía no está cerrado, tienen más visibilidad. ¿Por qué crees que con los médicos, con los trabajadores de la salud pasa diferente eso? Personalmente creo que es un plan sistemático que vienen llevando adelante todos los gobiernos con la salud pública. El problema de la crisis sanitaria no es un problema actual. Hay un plan hegemónico a nivel mundial y en América Latina con respecto a la salud pública, que es lo que veíamos recién con Macri, lo que se llama Cobertura Universal de Salud, que es el programa del Banco Mundial. Ese programa viene en nuestro país desde la década del 90, desembarcó con Menem, se llamó Invertir en Salud, después se llamó con Kirchner en el 2004, se llamó Plan Federal de Salud. En el 2015 el ministro de Salud Mansur adscribe a la Cobertura Universal de Salud, que es el programa que actualmente lleva adelante Macri, y en estos momentos Macri, digamos, apretó el acelerador. Creo ¿De qué se trata? Se trata de lo siguiente. Es un plan privatizador para la salud pública. Hoy la salud no se privatiza como se privatizaron otras instituciones estatales en la década del 90, que se privatizó la electricidad, los teléfonos. De la salud, por lo que vienen, es por las áreas rentables de la salud pública. La salud pública en general maneja un presupuesto grande, una porción grande del Producto Bruto. Para que entre un discurso privatizador, el primer paso, como ocurrió en la década del 90, hay que desprestigiar la salud pública. La salud pública tiene que estar en crisis para que entre un discurso privatizador, y hoy el gobierno, con esta política de cobertura universal de salud, apretó el acelerador y va en ese sentido. Claro. Juan, me gustaría, digo, porque uno de los temas es el presupuesto y que también se le asignó menos presupuesto que el año anterior a salud en la provincia. En el presupuesto también está incluido el tema de infraestructura, por ejemplo, de los hospitales. Te invito a ver un pedacito, un fragmentito, un video que nos llegó del Hospital San Martín, justamente donde vos trabajás, en donde los días de lluvia, por ejemplo, se complica, ¿no? Vamos a ver un fragmentito, me dicen si lo tenemos. Muy bien. Muy vemos, bien. esto es un Vemos, subsuelo del Hospital San Martín. Sí. Así está un día Ahí de estamos, lluvia. mirá. Vemos ahí cómo cae el agua arriba de medicamentos, de cajas que tienen medicamentos para enfermos de diálisis, que se tienen que hacer diálisis, ¿verdad? Es uno de los subsuelos esto que une con nefrología, ¿no? Sí, lo conozco el lugar. Sí. Bien, eso pasa en todos los subsuelos del Hospital San Martín, digo, que se inundan. Por ahí vemos medicamentos tirados, acopiados, a la intemperie. Digo, eso se está mojando. Sí, ese es un lugar muy antiguo, son todos los pasillos que van por debajo de los pabellones. El Hospital San Martín es un hospital viejo, pabellonado, que está distribuido en 4 manzanas, entonces tiene esos pasillos para comunicación interna por abajo. Pero eso, que parece tan dramático, no es nada en relación a lo que ocurre realmente con la situación de crisis que viven los hospitales de la provincia de Buenos Aires, y el San Martín no escapa de eso. Claro. En el Hospital San Martín, año a año, se vienen cerrando camas,
yo pertenezco al servicio de clínica médica. Hasta hace 6, 7 años había un pabellón entero de 76 camas más de clínica médica, que es el pabellón D'Amelio, que cerró con el gobierno anterior. Cuando hice la residencia, está bien, yo soy médico viejo, tengo 37 años de médico, pero cuando hice la residencia al Hospital San Martín tenía 240 camas de clínica médica y hoy tiene 90 camas de clínica. Eso es lo que ha pasado en general en todos los hospitales de la provincia. O sea, esto no es un caso individual, el de San Martín, esto pasó en general. En general en los hospitales de la provincia. Y hoy en particular, por ejemplo, el Hospital San Martín tiene el único servicio de quemado de toda la provincia de Buenos Aires. Está cerrado desde hace 2 años sin miras de la reapertura. Los quirófanos de la maternidad, la obra de las reformas del quirófano está parada hace meses y no hay presupuesto para seguirlas. Estamos hablando de la maternidad de alta complejidad de derivación de toda la provincia de Buenos Aires. Además, siendo el San Martín un lugar de referencia para todo el país. No solamente en La Plata, sino en de derivación, en la provincia. Sí, tal cual, de alta complejidad. Y ahora, se avanza hacia una privatización, como vos decías, la gente orientándose si puede pagar una prepaga, si puede pagar una obra social, orientándose hacia clínicas privadas, se apunta a eso. Sí. Hoy te explicaba que antes de que entre un discurso y una política privatizadora es necesario que el hospital no dé salida a los problemas sanitarios. Y la realidad es que hoy existe, de hecho, una medicina para pobres y una medicina para ricos. El que tiene acceso al hospital público, que el hospital público, bueno, por supuesto, tiene acceso a las grandes mayorías, pero hoy para operarse en un hospital público por falta de insumos, por falta de aparatología, por falta de personal, todas las especialidades quirúrgicas tienen listas de espera. Hoy para atenderse en un consultorio del hospital público los turnos son al mes o a los varios meses. Para sacarse sangre lo mismo. Claro. Una persona tiene que ir a las 4 o a las 3 de la mañana para lograr un papelito, un turno, para poder atenderse en los hospitales. Yo lo que quiero recalcar, porque suena muy bien, Macri lo decía muy bien, se habla de cobertura universal de salud, o sea, con palabras bonitas como cobertura universal. ¿Quién puede estar en contra de la cobertura universal? Claro. Pero la realidad, lo que se busca con esta política privatizadora es transformar el hospital público o la salud pública, que hoy vive de un presupuesto genuino del Estado, en que en vez de tener un presupuesto que sostenga la salud pública, todos los que no tienen obra social tengan un seguro. O sea, hoy hay una disyuntiva entre el presupuesto genuino y lo que se llama autogestión o autofinanciamiento hospitalario. El presupuesto de año a año viene disminuyendo, la idea es que siga así disminuyendo y que los hospitales empiecen a facturarle a las obras sociales a full, pero además de eso, cuando salga la cobertura universal de salud, o sea, el seguro que va a asegurar supuestamente, va a ser como una obra social para los indigentes, los hospitales también le facturen a la cobertura universal y que los hospitales y la salud pública vivan de la facturación a las obras sociales y a la cobertura universal. Claro. Pero la cobertura universal no es cobertura universal, es cobertura prestacional. O sea, no está basada ni en la prevención ni en la promoción de la salud, sino en las prestaciones solamente cuando una persona está enferma. Y además de eso, de estar basado en la prestación, está basado en una canasta básica de prestaciones. El que no tiene acceso a esa canasta básica de prestaciones va a tener que pagar de su bolsillo la diferencia para poder realizarse estudios o todo lo que no esté contenido en la canasta básica de prestaciones. Claro.
Vamos a compartir ya para ir cerrando, Sí. Juan, un mail que está circulando también entre los empleados del Instituto de Previsión Social en cuanto a las campañas de vacunación, y en este caso lo que tiene que ver con IOMA y con PAMI. Esto es en exclusivo porque nos Sí. llegó a nosotros como material exclusivo un mail Exactamente. interno que está Ahí lo circulando. veo, mirá, dice, importante, se suspende el plan de vacunación en el IPS. La Dirección de Condiciones Laborales del Ministerio de Salud informa que no realizará el plan de vacunación a los beneficiarios de IOMA y PAMI. Dicha medida deja sin efecto la inscripción realizada en la Dirección de Personal del IPS durante los meses de marzo y abril para el plan de vacunación. Esto sí. Es gravísimo porque nos confirman empleados del IPS que están llamando a los abuelos para informarles eso, que no van a estar entregando, no van a estar haciendo vacunación, y desde el IPS dicen que todavía no está confirmado. Nosotros que los empleados nos han contado a nosotros, fuentes dentro del IPS, que están llamando a los abuelos para decirles que no tienen la prestación. Y el IPS, confirmado también, hemos hablado, dicen todavía no está confirmado, esperemos que no se sabe, estamos negociando. ¿Qué opinión tenés respecto de eso? Bueno, es algo tremendamente grave. Se trata de una población particular, sobre todo población anciana. Me imagino que todos los afiliados a PAMI deben tener indicación, porque son mayores de 65 años, de recibir la vacuna antigripal, porque la gripe, que es una afección banal para un joven, a la gente mayor los mata. Así que es algo desde el punto de vista sanitario muy grave. No me llama la atención que pueda ocurrir esto, porque la realidad es que desde hace unos meses a esta parte el PAMI ha sufrido una cantidad de recortes prestacionales y sobre todo un tema que es básico, estamos hablando de jubilados que viven el 70% con una jubilación que está en la mínima, que Macri no se acordaba, pero está alrededor de los 7.000 pesos. Claro. Y le han recortado una cantidad de, digamos, de beneficios que tenían con respecto a la cobertura de medicamentos. Realmente, si está ocurriendo esto hoy en el PAMI y en IOMA, se trata de una situación extremadamente grave. Complicada. Juan, te agradecemos mucho por haberte acercado a nuestros estudios, has sido muy amable. Bueno, muchas gracias. Nosotros vamos por a la seguir invitación. investigando el tema del IPS porque la verdad que nos preocupa muchísimo. Seguro, seguramente. Yo lo único que quisiera agregar es esto que el común de la gente no lo conoce. El plan de salud del gobierno es un plan que viene a desmantelar y a destruir lo que queda de la salud pública. La situación es muy grave, así como están avanzando contra la educación pública, los docentes están en las calles, los docentes universitarios están en la calle, están avanzando sobre la salud pública, la cobertura universal, que es una palabra así muy bonita y muy entradora, significa desmantelamiento y privatización de la salud pública. Muy bien, muchas gracias, Juan. Gracias a ustedes. Muy bien, nosotros nos vamos a ir a un corte, ¿te parece, Sí, Matías? por Muy favor. bien. Y en el Ya el próximo último. bloque vamos a estar en el Momento Espuma. Ya venimos. En la fe de las montañas, en el río.